Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5815, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser leales. Dile al que está allá al lado, tienes que ser leal. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar de delante de Absalón. Daos prisa, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hierra la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey indique. Di conmigo: estoy listo a todo lo que mi señor, mi rey, me indique. Voltea con el que tienes allá al lado y dile: ¿estás listo? Dile: ¿estás preparado? Dile: porque el Señor nos va a dar orden. Díselo: el Señor nos va a dar orden. Verso 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuelve y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Di conmigo: amor y fidelidad. Una vez más: amor y fidelidad. Sigue diciendo el verso 21. Y respondió Itaí el rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, ahí estará tu siervo. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: para muerte o para vida, a donde me indique el Señor, yo permaneceré. Ahí estará tu siervo. Levante su mano y diga una vez más: para muerte o para vida, a donde el Señor me lleve, ahí yo permaneceré, ahí yo estaré. Dice el verso 22. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Hasta aquí vamos a dejarlo. Sabe, cada nación tiene su propia constitución y su propio manual de reglas o de comportamiento civil. Cada país tiene la constitución y tiene la forma en la cual deben de conducirse sus ciudadanos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que todo marche en orden y con mutuo respeto entre ciudadanos, pero también entre ciudadanos y autoridades. El reino de Dios tiene su propia constitución, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dentro de esa constitución viene la forma de cómo debemos de conducirnos. Dentro de esta constitución llamada palabra de Dios vienen los lineamientos de cómo debemos de conducirnos. Viene una cultura, la cultura de reino. Y en la cultura del reino o en el reino existe la verdad,
existe la justicia, existe el amor, existe la honestidad. En el reino de Dios existe todo esto y mucho más. Cuando nosotros decimos establecer el reino de Dios en una persona, establecer el reino de Dios en una ciudad, estamos diciendo que los alineamientos, que la palabra de Dios o su reino, lo que hay allá arriba, tiene que establecerse aquí abajo. O sea que si allá hay justicia, aquí debe de también haber justicia, tanto en tu vida, en tu familia y en todo lo que tú hagas. Si allá hay amor, entonces también tú tienes que tener amor y extender ese amor. Si allá hay honestidad, tú debes de comportarte honestamente y debes de extender la honestidad, porque tú caminas y el reino de Dios se va estableciendo cada vez que tú vas caminando, cada vez que tú vas predicando, cada vez que tú vas hablando. Pero hay algunas características y vamos a hablar de 4 características en esta hora. La primera de ellas es la fidelidad. Di conmigo fidelidad. La segunda es el honor. Di conmigo honor. La tercera es la gratitud. Di gratitud. Y la última se llama lealtad. ¿Cuál fue la primera? Segunda, honor, gratitud y lealtad. 4 características que tiene el reino de Dios. 4 características, 4 virtudes que tiene el reino de Dios. 4 cosas que también deben de tener el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese reino? La iglesia. 4 características que tienen que tener sus hijos. 4 características: fidelidad, honor, gratitud y lealtad. La primera es la fidelidad, y la fidelidad significa cumplir sus compromisos con su compañero. Eso significa fidelidad, cumplir los compromisos que has adquirido con alguien, sea con tu jefe, sea con tus padres, sea con tus hijos, sea con tu pastor, incluso es con el mismo Señor. Los compromisos que tú has adquirido debes de cumplirlos. A eso se le llama fidelidad. También fidelidad significa defensa o respaldo. Tú y yo tenemos que tener fidelidad hacia Dios, tenemos que cumplir nuestros compromisos, pero también tenemos que defender la sana doctrina, tenemos que defender su palabra. Pero hay un significado de fidelidad que quiere decir tomar camino hacia la mano derecha. Fidelidad significa caminar por el lado derecho. O sea, caminar rectamente. Caminar rectamente. Eso es lo que significa fidelidad. Honor. Y estas 4 cosas son las que tiene que tener cada creyente, hermano. Tiene que tener fidelidad, tiene que cumplir sus compromisos que hace con Dios, sus compromisos que hace con el hombre, sus compromisos que hace con su familia. Tiene que cumplirlos, siempre y cuando estos compromisos no pongan en peligro tus creencias, siempre y cuando no contradigan este libro. ¿Me estás entendiendo? Segundo es el honor. Una de las cosas que tiene que tener el cristiano, aparte de fidelidad, es honor. Honor significa honrado. Honor significa íntegro. Honor representa respeto, calidad moral en su hablar y en su actuar. Lo que nos está diciendo el honor es que no debemos de ser hipócritas, que tenemos que tener honradez, integridad, respeto, pero sobre todo que lo que hablamos, caminemos como lo que hablamos o lo que predicamos. Eso se llama el honor. Y todo cristiano debe de tener honor y tiene que tener fidelidad, tiene que tener testimonio que lo que cree y lo que dice tener dentro también camine de esa forma. El honor es que camines como dices, como hablas, que seas íntegro. ¿Me explico? Aquí no hubo muchos amenes. ¿Será porque no hay honor? Tercera cosa, gratitud. Gratitud significa corresponder, la devolución de un favor dado. Gratitud significa corresponder y la devolución a un favor. 3 cosas que tiene que tener el creyente: honor, gratitud y fidelidad. Primeramente hacia Dios.
Segundo, a sus semejantes. Pero aquí quiero basarme a algo que se llama lealtad. Porque cuando tienes fidelidad, cuando tienes honor, cuando tienes gratitud, cuando tienes esas tres cosas, vas a tener algo que se llama lealtad. Lealtad es la obligación de fidelidad a un estado, a un monarca o a una organización. Eso es lo que significa la lealtad. La obligación de serle fiel a una persona, de no apartarse. Primeramente tenemos que tener fidelidad hacia Dios. Mira lo que dice el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22. Y te voy a enseñar qué es la lealtad. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Pon mucha atención. Codel que tienes ahí al lado y dile: no te duermas. Porque si eres fiel, dile, si eres fiel, si tienes honor y tienes gratitud, entonces tendrás que estar despierto. Aquí nos vamos a dar cuenta quién tiene honor para con Dios y respeto a su palabra. Porque cuando tú no tienes respeto a nadie, tú te cruzas de brazos y te quedas dormido. Pero yo creo que a nadie le vale la palabra de Dios, porque por eso estás aquí. Entonces te tienes que mantener despierto. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 22. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí vamos a dejar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es ser una persona leal? ¿Qué es ser una persona con gratitud? ¿Qué es una persona fiel? Aquí hay un claro ejemplo de lo que es ser una persona leal. La Biblia dice que David estaba huyendo de su enemigo Saúl. Recordemos que Saúl se levanta en contra de David para perseguirlo, para matarlo. Él va y se refugia en lo alto de una cueva. Él pensaba que iba a estar solo en esa cueva, pero la sorpresa es que cuando llega a la cueva se da cuenta que hay gente ahí que está escondida. Y dice la Biblia que estaban los enfermos, estaban los endeudados, estaban los afligidos, estaba la gente que tenía resentimiento, que tenía amargura, estaba la gente que estaba huyendo por su vida. Dice la Biblia que eran como 400 en esa cueva, la cueva de Adulam. Él llega, se da cuenta de la gente y les empieza a preguntar por qué están aquí. Y la gente le empieza a decir a David: nosotros estamos endeudados. Algunos decían porque me están persiguiendo para matarme. Otros decían porque me expulsaron de mi ciudad por estar enfermo. Otros decían: es que a mí me desheredaron, a mí me expulsaron de la familia. La gente estaba afligida, la que estaba en esa cueva. David llega y empieza a hablar con esa gente, empieza a consolarlos, empieza a animarlos, empieza a darles consejos. Él se vuelve el pastor de esos 400 afligidos, de esos 400 personajes que estaban sufriendo. Más adelante, estos 400 afligidos se convierten algunos en los valientes de David. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón no se separaban de David? Sabes que estos valientes de David, describe la Biblia que muchas veces le salvaron la Biblia a David. Uno de ellos agarró y David estaba escondido junto con su ejército. Más adelante, algunos días más adelante, a David le empieza a dar sed. Y uno de estos hombres que ya estaba restaurado le dice, David expresa su pensamiento en voz alta y dice: tengo mucha sed. Y uno de los valientes, sin que David se diera cuenta, baja, desciende de la montaña, va al campo enemigo y trae una vasija de agua. Y cuando llega a la cueva que se estaban resguardando, le dice: Señor, tome. Y le dice David: ¿qué es esto? Usted dijo que tenía sed. David tomó la vasija y dijo: líbreme Dios de yo tomar esta agua que te pudo causar la muerte, y la derramó en tierra. Otro de ellos, dice la Biblia, que David estaba en la batalla y que estaba tan cansado que se recostó.
Y mientras él estaba durmiendo, uno de los gigantes tomó una lanza y se la iba a enterrar a David. Pero el valiente escudero, uno de sus valientes, estaba cerca y mató al gigante y le dijo: mi señor, usted no se nos separe de nosotros, usted no se aparte de nosotros, permanezca junto a nosotros, porque mientras esté junto a nosotros, nosotros vamos a dar la vida por usted. Qué sorprendente era esto, hermano. Hombres valientes. ¿Sabes por qué protegían la vida de David? ¿Sabes por qué podían dar la vida de David, la vida por David? Porque ellos les había ayudado en una condición mala, en una condición de aflicción, en una condición de estar endeudados, en una condición de estar enfermos. Ahí mientras David estaba en la cueva, ahí los empezó a ministrar, ahí los empezó a ayudar, ahí los empezó a liberar de sus cadenas. Ahí les empezó, a la gente que se quería suicidar, le dijo: no, tú tienes esperanza, tú no tienes por qué suicidarte. A la gente enferma la curaba, la sanaba. David tuvo compasión por ellos, y ellos tuvieron algo que tú y yo tenemos que tener, que se llama lealtad. Nadie dijo amén. Yo espero que no haya desleales aquí en esta tarde. Y se oyó un silencio. Eso se llama lealtad, hermano. No se apartaron de él, estuvieron cerca de él, nunca se apartaron y estuvieron a punto de dar la vida muchas veces por David. La pregunta es: ¿cómo Dios te alcanzó? ¿Cómo Dios, hermano, te encontró? Te encontró en una cueva donde estabas metido, donde estabas refugiado, donde no querías saber nada de la gente, donde no querías saber nada de iglesia, donde no querías saber nada de la vida, porque estabas tan desilusionado, te habían traicionado tanto, estabas tan enfermo en el alma que no podías salir de tu cueva. Y sabes, Dios entró a esa cueva, te sanó, te restauró, te dio palabra de aliento, te dio palabra de avivamiento. Lo que hizo, hermano, es que curó tus heridas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser leales. ¿Me escuchas? Dar la vida por Él. Si Él dio su vida por ti y por mí, ¿por qué nosotros no la vamos a dar? ¿Sabes cómo se le llama eso? Lealtad, gratitud, honor, fidelidad. Y eso es algo que el cristiano no está muy acostumbrado a hacer. Si te duele, dices ay, y te sobas. Esas 4 características a veces el cristiano no las tiene y se dice militar en el reino de Dios. Fidelidad, honor, gratitud, lealtad. Si tú no eres capaz de tener estas 4 características para Dios, entonces tampoco las tendrás para los hombres. Porque dice la Biblia que si tú no te sometes a lo que ves, esposas, esposos, hijos, si tú no te sometes a lo que ves, difícilmente te vas a someter a lo que no ves. ¿Me estás escuchando? Porque fidelidad, honor, gratitud y lealtad tuvieron estos personajes, hermano, para con David. Y se llamaron más adelante los valientes de David. La lealtad es parte de la cultura del reino. Si tú dices pertenecer al reino de Dios, entonces debes de tener estas 4 características. Voltea con el que tienes allá al lado y dile: tienes que ser, señálalo así con el dedo y dile: tienes que ser fiel, tienes que tener honor, tienes que tener gratitud, dile, y tienes que tener lealtad. Ahora regrésale tú también y dile: tú también tienes que tener esas 4 cosas. La lealtad es parte de la cultura del reino de Dios. Es una virtud de Dios estas 4 cosas, pero para el cristiano es una obligación. ¿Me escuchaste? Estas 4 son obligación del cristiano llevarlas a cabo. Dios rechaza la deslealtad. Una de las cosas que aborrece es la deslealtad. Hubo un personaje llamado Satanás que estuvo muy cerca de Dios. Y cuando Satanás traicionó a Dios, ¿sí?, entonces lo echó de su reino
Porque la deslealtad no cabe en el reino de Dios. ¿Me escuchaste? La deslealtad no cabe en el reino de Dios. Y lo echó. Y cada vez que mira a una persona con soberbia, con orgullo, con deslealtad, también la hace a un lado. Porque una persona desleal siempre va a tener orgullo y soberbia. Y dice la Biblia que Dios mira a los soberbios de lejos. Dice el dicho que entre más lejos, y ese es un dicho de Dios, porque Él ve a los soberbios de lejos, a muchos kilómetros, no los soporta, no los tolera. Porque cada vez que una persona tiene orgullo y soberbia, deslealtad, infidelidad, le recuerda a uno que hace muchos años lo traicionó, llamado Satanás. Por eso la deslealtad es aborrecida por Dios, porque en su naturaleza Dios es fiel. ¿Me escuchaste? En la naturaleza de Dios, Dios siempre será fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanecerá fiel. Él jamás será infiel. Y si esa es la naturaleza de Dios, ¿cómo deben de ser sus hijos? Igual, deben de tener ¿qué? Lealtad, fidelidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren lo que dice. Vamos de nueva cuenta al libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, verso 15. Aquí en estos versos se nos narra que el rey David sale huyendo de su palacio. David estaba viviendo los peores momentos de su vida. Los peores momentos de su vida. Y mira, David era una persona que era valiente. Desde muy niño se enfrentaba a animales salvajes como osos, como leones. ¿Y sabes qué es lo que significa romperle la quijada a un león? La fuerza que tiene es impresionante. Sin embargo, cuando el león se llevaba la presa entre su boca o entre su hocico, David iba y se la arrebataba, le abría el hocico hasta que se lo quebraba. Estamos hablando de un muchacho de 20 años, 20 a 22 años aproximadamente. Se enfrentaba a los osos y los derrotaba. Se enfrentaba a los ejércitos. Se enfrentó a Saúl, siendo el rey se enfrentó. Estaba pasando uno de los peores momentos este hombre tan valiente. Su vida estaba en peligro. Él se había enfrentado a aquel gigante llamado Goliat. Y el nombre de Goliat significa el que te despoja, el que te quita, el que te desnuda. Se había enfrentado a Goliat, se había enfrentado a otros gigantes junto con sus valientes. Era un hombre tremendo. Pero ¿por qué David en estos pasajes se nos dice que sale huyendo? Porque David no era un cobarde. Él se había enfrentado a gigantes. Él se había enfrentado a ejércitos. Él se había enfrentado incluso a hombres malos como Saúl, como Nabal. ¿Por qué estaba huyendo? ¿De quién estaba huyendo? Y mira lo que dice la Biblia, el verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras ¿quién? Tras Absalón. ¿Quién es este enemigo que hace correr a David? ¿Quién es este enemigo que hace que David deje absolutamente todo? Deje su reino, deje su cetro, deje su corona, deje, hermano, su trono, deje a su gente, deje a sus concubinas, deje absolutamente todo. Y dice la Biblia que salió con cabeza descubierta, descalzo. ¿Quién es este enemigo? Absalón. ¿Sabes quién es este enemigo? Su propio hijo. Su hijo se volteó en contra de su padre. Su hijo le dividió el reino. Muy astutamente, lo que hacía Absalón es que se paraba a la puerta del palacio, y la gente, cuando venía a consultar al rey, cuando venía a resolver un problema con el rey, Absalón les decía: ¿a qué vienes?
Y la gente le decía, bueno, vengo a ver al rey porque hay un problema de tierras. Vengo a ver al rey porque hay un problema familiar. Vengo a ver al rey porque necesito ayuda. Vengo a ver al rey por esto y por aquello. Y entonces él empezó a resolver los problemas del pueblo. El pueblo empezó a buscar a Absalón. El pueblo se volvió a Absalón. Absalón empezó a ser querido. Y cuando al paso de los días, Absalón ya tenía una gran cantidad de seguidores. El corazón del pueblo, la mayoría de los que vivían en el pueblo, se había ido en pos de Absalón. Así es que ya había juntado a su gente, ya le había dividido el reino a su propio padre. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes entender eso? Le dividió el reino a su padre. Y entonces levantó a toda esa gente en contra del rey David. Y su propio hijo venía con toda esa gente para matar a su propio padre. Si es que un vocero llega con el rey y le dice: Absalón viene, rey, para matarte, con toda la gente viene, necesitas huir. Y dice la Biblia entonces que David salió huyendo. ¿Puedes entender? ¿Puedes comprender qué es lo que está sucediendo aquí? El mismo personaje el cual David educó, formó, cuidó, ahora se le estaba volteando y lo quería matar su propio hijo. Apréndete esto: Judas no puede ser Judas si no está tan cerca de ti. Tan cerca de ti que hasta te puede besar la mejilla. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido alguna traición. En algún momento hemos sufrido alguna deslealtad. En algún momento hemos sufrido alguna infidelidad. Y a veces se da cerca de nosotros. Judas estuvo cerca del Señor Jesús. Tanto así que era su amigo íntimo, dice la Biblia, en el cual Jesucristo descansaba, en el cual Jesucristo confiaba, en el cual Jesucristo le decía cómo estaba su corazón, su amigo. Y dice la Biblia, dice el Salmo: aquel amigo se levantó en mi contra, aquel el cual comía de mi pan. Porque a veces la deslealtad viene de las personas más cercanas a ti. En los momentos en que David sale huyendo, aparentemente sale huyendo, pero no huye, sino va a refugiarse a un lugar especial. ¿Sabes que en los momentos difíciles es donde se revela el carácter de las personas? David podía salir huyendo, salvando su propia vida. Y es que no tuviera carácter, al contrario, porque tenía tanto carácter, él no salió huyendo, él se fue a refugiar a un lugar llamado el Monte de los Olivos. Él no fue a huir, era un lugar donde acostumbraba a orar, era un lugar donde había compuesto varios de los salmos, era un lugar donde se producía el aceite. David no sale huyendo desesperado, no se va del país. David no sale del país, David no sale huyendo por su propia vida, más bien él va a refugiarse, porque si fuera huyendo de su propia vida, simplemente con la gente que le seguía, se hubiera ido a otro territorio y hubiera edificado ahí un palacio, un gobierno. Sin embargo, tenía tanto dolor en su corazón porque la gente que lo estaba siguiendo era de su propia casa, era de su propia familia, y era tanto su dolor que tuvo que ir a refugiarse a los brazos del Eterno, a los brazos de Dios, hermano. David salió corriendo y se dirigió al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos significa lugar de aceite, lugar donde las olivas son machacadas.
Era el mismo lugar preferido de Jesús, hermano. Era el lugar donde Jesús acostumbraba ir a orar, al lugar de los olivos, al lugar donde es machacado, al lugar donde sale el aceite. Sabes que para que el aceite se produzca, las olivas o las aceitunas tienen que ser machacadas, tienen que ser destrozadas, trituradas, para que le salga el aceite. Por eso Jesús acostumbraba a ir ahí. Y ahí curiosamente fue donde lo aprendieron. Ahí curiosamente es donde su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ahí es donde sintió la soledad. Ahí es donde sintió la soledad. Ahí es donde ya no sintió la presencia de su padre. Ahí curiosamente también estaba David. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tiempos difíciles? ¿Qué es lo que tienes que hacer en tiempos de deslealtad, en tiempos de traición, en tiempos de infidelidad? ¿A dónde tienes que correr? ¿Tendrás que correr a la cantina? ¿Tendrás que correr con los amigos? ¿Tendrás que salir del país? ¿Tendrás que morir a tus sueños? ¿Tendrás que llegar tal vez al suicidio? ¿A eso tendrás que correr? ¿Abandonar a Dios y dejarlo y reprocharle? ¿A dónde corres cuando las cosas se ponen difíciles? ¿A dónde corres cuando la gente se te voltea en tu contra? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? Solamente unos pocos saben a dónde tienen que ir. Porque la mayoría dicen: yo ya no voy a la iglesia, yo ya no quiero nada con Dios, yo me voy con los amigos. Mejor es pecar, mejor es hundirme en el pecado, mejor es ir a emborracharme, mejor es irme con un hombre, con una mujer. Porque algunos cristianamente o cristianos todavía actúan de esa forma, inmaduros. ¿A dónde corres cuando hay deslealtad? Cuando hay infidelidad, cuando hay traición. ¿A dónde corres? Sabes, David corrió a los brazos de su padre. Ahí derramó su corazón. Ahí fue y le dijo: Señor, es muy doloroso lo que estoy pasando. Señor, mi propio hijo se levantó en mi contra. Porque en el lugar de tormento, en el lugar de opresión, en el lugar de los problemas, ahí siempre fluirá el aceite, hermano. Lo mejor que hay en ti. Porque cuando tú te arrodillas y le dices: Señor, me duele lo que me acaban de hacer, entonces empieza a salir el aceite que Dios puso en ti. Empieza a salir su paz, empieza a salir su perdón, empieza a salir, hermano, el que te reconforte su corazón. Empieza a surgir la esperanza, empieza a surgir el aceite que Dios puso en ti. Pero solamente cuando sabes a dónde tienes que correr, solamente cuando sabes a dónde tienen que ir tus pasos. Porque si tus pasos van hacia otro lado, que no sean los brazos de Dios, estás perdido. ¿Me escuchaste? Si tus pasos los diriges en una dirección contraria a la de Dios, estás perdido, estás frito. Pero si sabes a dónde tienes que correr en tiempos de deslealtad, en tiempo de infidelidad, en tiempo de traición, en tiempo de problemas, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, si sabes a dónde tienes que correr, te aseguro, escúchame bien, te aseguro que hallarás consuelo. Yo dije que si tú sabes a dónde te tienes que dirigir, tú hallarás consuelo, hallarás pronto auxilios a tu problema. Vamos, dáselo fuerte. Sabes, yo no sé si te ha pasado, pero a mí en algunas ocasiones me pasa y me llegó a pasar. Cuando se venía un problema, lo único que quería llegar era a mi casa. ¿Y sabes para qué? Para arrodillarme, para postrarme en el suelo, ¿sí? Y llorar y llorar y llorar y diciéndole: Señor, tú eres el único que me puede sacar de aquí. Tú eres el único que me puede resolver. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres el que levantas mi cabeza. Señor, tú eres aquel a quien yo puedo ir. Tú eres mi refugio. Tú eres mi esperanza.
Yo no sé si te ha pasado eso, que tengas un problema en el trabajo y lo que quieres es salir del trabajo e ir a tu casa y llorar y delante de Dios y depositarte en los brazos de Él. Sabes, David es lo que quiso. David por eso salió corriendo. Huyó, hermano, huyó a los brazos de Dios. Corrió. Porque cuando te sientas amenazado, tienes que correr. Porque cuando te sientas perseguido, tienes que correr. Porque cuando te sientas solo, tienes que correr. Porque cuando te sientes que ya no puedes, tienes que correr. Cuando te sientas débil, tienes que correr. Pero tienes que correr a los brazos de tu Padre. Cuando sientas que ya no tienes fuerza, tienes que correr. Cuando te sientes que tu cuerpo ya no da más, tienes que correr. Cuando te sientas que el agua está ya cubriendo tu vida, tienes que correr, hermano. Porque David subió a ese monte, a donde surgió lo mejor que había en él. Y en medio de ese dolor, en medio de ese campo de angustia, de sufrimiento, de dolor, de persecución, en medio de esa deslealtad, de esa infidelidad, era su propia sangre, hermano. Yo no sé si tú te puedes ver. ¿Qué es lo que sentirías si tu hijo o tu hija se levanta en tu contra para matarte? Y sabes, ahí en medio de ese dolor, de esa deslealtad, sabes que en medio de ese dolor y de esa deslealtad, de ese sufrimiento en el cual estamos, sale el aceite, el mejor aceite, la mejor oración, las mejores palabras. ¿Nunca te ha pasado? Que cuando todo está bien, oras bien like. Pero cuando estás en momentos de dolor, de angustia, de persecución, de deslealtad, ay, te salen palabras pero hasta poéticas. Y le hablas y le dices: papito lindo, hermoso, te necesito. Y empiezas a pedirle, porque sale lo mejor de ti, tu aceite. Y en ese momento, cuando David estaba así, salió el aceite que Dios había puesto en él y compuso un salmo muy hermoso llamado el Salmo número 3. Abre tu Biblia, por favor. En medio de ese dolor, en medio de esa traición, compuso el Salmo número 3. Y aquí hay 4 principios que te quiero enseñar. Es un salmo que David lo escribió y nos lo dejó. Y este salmo nos enseña cómo manejar la deslealtad, cómo manejar la infidelidad. Y dice el Salmo número 3, dice así: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. ¿Y qué dice? No, entre el verso 2 y el verso 3, ¿qué dice? Continúe. Verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Verso 5: yo me acosté y dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Y qué dice al final? David compone este hermoso salmo que nos habla de cómo manejar la deslealtad y nos enseña algunos principios que tú tienes que aprender. Número 1, el primer principio que tú tienes que hacer cuando alguien te haya desilusionado, te haya sido ingrato, desleal,
tú tienes que vaciar tu corazón con Dios. Ese es el primer principio. Tú y yo a veces tenemos el error de ir con las personas equivocadas y comentarles nuestro sentir, comentarles nuestro problema, comentarles cómo nos sentimos. Y a veces, en medio de esa desesperación de que alguien nos escuche, vamos con las personas incorrectas. Y cuando vamos con las personas incorrectas, entonces sufriremos de chismes. Sufriremos tal vez de que lo que le comentamos a esa persona, alguien más o a otras personas ya sepan nuestro problema. Porque en el momento de la angustia, en el momento del problema, en el momento de la infidelidad, lo que nosotros queremos es desahogarnos. Y si corres con la persona equivocada, entonces puede que tu problema se ventile. Detente, hermano. Antes de ir con una persona, ve primeramente con Dios. Derrama tu corazón con Dios. Hazle saber cómo estás. Él sabe perfectamente tu dolencia. Él sabe cómo te sientes. Pero cuando tú te lo confiesas, cuando tú se lo hablas, cuando tú se lo dices, tú te liberas en ese momento. Consejo número 1: no corras con la gente primero. Corre primero con Dios. ¿Me escuchaste? Corre primero con Dios. Ve con Dios. Deposítate en sus manos. Deposítate en sus brazos. Y dile: Señor, me duele. Y deja que Él te consuele. Deja que Él hable a tu corazón. Por eso vimos hace 8 días el pasaje que dice: y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Nunca vayas primero con las personas, porque te van a volver a traicionar. Primeramente ve con Dios, y Dios te indicará con quién debes de ir para restauración. Recuerda, David corrió primeramente con Dios, vació su corazón a Él. Sigue diciendo: muchos son los que dicen, para Él no hay salvación. ¿Y qué dice debajo de ese párrafo? Selah. Sabes, este Selah o esta palabra de Selah significa, musicalmente hablando, significa pausa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios te entiende perfectamente cómo te sientes. Por eso Jesús vino a esta tierra y vino como humano y te entiende perfectamente. Aún aunque no hubiera venido, Él te entiende porque Él te creó. Entonces, todo tu sufrimiento, todo tu dolor, Él lo entiende perfectamente, hermano. Y le duele y llora contigo. Vimos hace 8 días cómo el profeta lloraba y Dios también lloraba con él. Porque entiende tu dolor. Porque a él también lo traicionaron. A él también le fueron desleal. A él también lo golpearon. A él también hablaron mal. Todo lo que tú y yo pasamos en esta tierra, él también lo pasó. Te entiende perfectamente. Y como te entiende, hay un momento en el cual te deja desahogarte. David viene y le dice: Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos se levantan en mi contra. Muchos son los que dicen que yo no tendré salvación. Imagínate cómo vino David. Vino tan alterado, vino tan desesperado, vino con dolor, vino con lágrimas. Y muchas veces en un problema venimos con Dios así. Venimos desgarrando nuestro corazón, venimos desesperados. Algunos vienen desesperados conmigo, con el pastor, vienen y desesperados, llorando, angustiados. Y hasta que tú empiezas a hablar, empiezas a tranquilizarte. Sabes, es lo que Dios está haciendo aquí en el capítulo, en el verso 2, entre el verso 2 y el verso 3. Dios se queda, mira a David que lo viene desesperado, viene angustiado, y lo escucha. Pero después de eso, ¿qué hay? Un Selah, una pausa. Eso quiere decir que Dios deja que nos desahoguemos. Hay una pausa, hay una meditación. David empieza a decirle cómo se siente, pero de repente guarda silencio.
y empieza a entender. Y si te das cuenta, el verso 3 cambia completamente y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Primero viene un David angustiado, viene un David corriendo, viene un David con lágrimas en sus ojos, viene un David con destrozado su corazón, viene un David así, pero guarda silencio. Y después dice: mas tú, Jehová, eres escudo a mi alrededor. ¿Sabes que a veces tú y yo tenemos que desahogarnos y guardar silencio para escuchar la voz de Dios? Esa voz que nos anime, esa voz que nos diga: aquí estoy, esa voz que nos diga: yo no te he dejado, yo no te he desamparado. No te desahogues y te levantes, no te desahogues y te pares. Espera un momento, porque seguramente Dios hablará a tu corazón. Espera un momento, no te levantes todavía, aunque te has desahogado, aunque le has dicho a Dios cómo te sientes. Espera, porque es el momento en el que Dios hablará. Tú ya hablaste, tú ya le dijiste cómo te sientes. Ahora espera a que Él te hable, a que Él te consuele, a que Él te apapache, a que Él te diga: yo estoy contigo, no te he dejado, no te he desamparado, siempre te he seguido. Desde que te levantas hasta que te acuestas, mi mirada siempre está puesta en ti. Yo dije: desde que te levantas hasta que te acuestas, mi mirada siempre está puesta en ti. Y sabes, amado, el Eterno te está guardando. Haz una pausa. Haz una pausa. Porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y le decimos todo lo que queremos a Dios. Y cuando Dios está a punto de contestarnos, tú te levantas y Dios se queda así y dice: yo quería hablarte, yo quería mostrarme a ti. Lo único que hiciste fue desahogarte, pero no recibiste indicación. Consejo: cuando tú vayas y te desahogues con Dios, espera unos minutos. A veces no será su voz audible. A veces simplemente será una voz interna aquí en tu corazón, en tu mente. A veces será como el profeta Elías, donde dijo: viene fuego, Dios se va a manifestar, y Dios no estaba en el fuego. Vino un fuerte terremoto y dijo: Dios se va a manifestar, porque yo lo conozco cómo se manifiesta, con fuego, con terremoto. Y dice la Biblia que Dios no estaba ahí. Si no sabes cómo apareció Dios, en un silbido apacible. Espera, haz un selah. A veces Dios te hablará audiblemente. Escucharás esa voz que resumba dentro de ti. Literalmente escucharás la voz de Dios. Otras veces será en tu mente y en tu corazón, y sabrás que es Él. Porque cuando Él habla, te llena de esperanza, te llena de amor, te llena de ánimo. Porque cuando Él habla, sientes que Él te está abrazando con sus solas palabras. Uy, hermano. Porque cuando Él habla, sientes que sus palabras son como grandes brazos que te abrazan. Otras veces simplemente se oirá un silbido apacible, te llenará de paz y sabrás que Él está ahí. Y sabes, te podrás levantar sabiendo que has entablado un diálogo con Dios. ¿No te da gusto eso? Voltea con el que tienes allá al lado y dile: qué hermoso es el Señor, cabezón. Entonces David venía corriendo desesperado. Dios lo escucha. Dios deja que se desahogue. Pero él recapacita, David, y dice: pero tú eres mi escudo alrededor de mí. Yo venía en este momento desesperado, angustiado, temeroso, pero recordé, dice David, recordé que Él es mi escudo. ¿De qué me preocupo? Dice David. Tú eres mi escudo
y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y Él sí me respondió desde su monte santo. Y dice, Selah. Cayó, meditó en lo que había dicho. Le clamé a Dios y me respondió. Desde allá arriba en su trono me escuchó. Y se queda callado nuevamente y medita en las palabras y en la grandeza de su Dios. Y después vuelve a hablar y dice, y me acosté y me dormí. Fíjate cuánto le llevó esta meditación. Todo el día. Llegó el momento de la noche de dormir y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío. Él recapacita que su Dios es más fuerte que todo problema, hermano. Sabes, él dice, mas tú eres escudo. Él era un estratega de guerra. Él conocía los escudos. Él sabía que los escudos sirven simplemente para protegerte la parte delantera del cuerpo. Pero él tuvo una visión, y la visión que él tuvo es que vio un escudo circular, un escudo que estaba rodeando su vida. Estamos hablando de un hombre que conocía todos los instrumentos de su tiempo de guerra, porque era un estratega de guerra. Él conocía perfectamente los escudos, pero él, mientras estaba orando, vio una visión y vio un gran escudo que estaba a su alrededor y que cubría todo su ser. Dime, ¿dónde has visto un escudo circular? ¿Qué quiere decir? Tú eres mi escudo alrededor de mí. Si una persona pone un escudo, solamente se protege la parte delantera, se descuida el lado derecho, el lado izquierdo y la parte trasera, se descuida. Tus enemigos pueden venir a la izquierda, a la derecha o por atrás. Tú solamente estás cubierto por delante. Con Dios no es así. Con Dios, cuando está alrededor de ti, ese escudo alrededor de ti te cubre todas las áreas de tu vida que aparentemente tú no puedes resguardar. ¿Me escuchaste? O sea que si tú estás peleando de frente, Él guarda tu retaguardia, guarda tus costados, los guarda, porque Él es un escudo circular a tu alrededor, hermano. Si tú estás intercediendo y estás peleando por tu familia, estás peleando por tu iglesia, estás orando por tu iglesia y por tus pastores, no te apures, dice el Señor. Mientras tú oras por mi obra, mientras tú oras por mi iglesia, mientras tú oras por mis siervos, yo estoy cuidando tu familia. No te apures. No te da gusto, hermano. Mientras tú te dedicas a hacer algo para Dios, Dios guarda tus finanzas, Dios guarda tu negocio, Dios guarda tu familia. No tengas temor, porque cuando tú te dedicas a hacer algo para Dios, Dios resguarda todo lo que tú poseas, todo lo que tú tengas, porque Él es escudo a tu alrededor, hermano. Yo dije que Él es escudo a tu alrededor. No temas de lo que el enemigo haya dicho. Dios es escudo a tu alrededor. Sabes, David miró ese escudo a su alrededor. Muchos son los que dicen no hay para él salvación, pero David reflexiona. Tercer punto que vemos: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nunca pongas la gloria ni la confianza donde el enemigo te la puede robar. No pongas la confianza ni la fe en los pastores, en la gente, en los amigos, en la familia, en el dinero, en el trabajo. Nunca la pongas, porque el diablo te lo puede robar. Por eso David dijo: tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nadie más, ni la iglesia, ni el ministerio, ni el pastor, ni los hermanos, ni la familia, ni los hijos, ni los padres. Tu gloria debe de ser Él, hermano. Tu gloria debe de ser Él. Y debes de poner toda tu confianza en Él. Y debes de poner toda tu confianza en Él. Yo dije, tú debes de poner toda tu confianza en Él.
Debes de tener confianza de que Él te va a sacar del problema y nadie más. Ahí en medio de ese desierto, David compuso el Salmo número 3. Y por último, este salmo dice que los dientes de ellos, ¿qué dice? Dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebraste. ¿Cómo habla una persona que no tiene dientes? ¿Puedes escuchar y entender a una persona que no tiene dientes? No se le puede entender. Lo que David está diciendo es: sálvame, levántate, sálvame, hiere a mis enemigos, abofetéalos, hazle la quebradora, cachetéalos. Dice: pero tírale los dientes. ¿Por qué le va a tirar los dientes? Porque cuando no hay dientes no se pueden pronunciar las palabras. Porque las palabras son espíritu, pero las palabras también pueden ser dardos y flechas para herirte. Cuando tus enemigos se levantan en tu contra, lo que hacen es hablar, porque las palabras son espíritu. Vuelvo a repetirte, las palabras son espíritu. Las palabras son como saetas, como flechas, como dardos que vienen a tu vida. Aunque tú no estés presente, cuando esa persona te maldice, entonces esa maldición viene, porque ese espíritu, la palabra, viene y te afecta. Por eso David dice, porque David era una estratega de guerra, y dice: quiébrale los dientes. ¿Para qué? Para que cuando quieran soltar maldición en mi contra, no puedan, no se les entienda absolutamente nada. Quiébrale los dientes, rómpele los dientes, rómpele la boca, rómpele el hocico. En pocas palabras le está diciendo. Y sabes, eso es lo que tenemos que hacer con Dios y decirle: Señor, quiebra los dientes a nuestros enemigos. Todo espíritu que tal vez haya sido enviado para mi salud, para mi familia, en este momento le quiebro los dientes y no hay palabra que pueda soltar sobre mi vida ni sobre mi familia. Y en ese momento se vuelven mudos, hermano. Quieren hablar y no se les entiende, porque Dios quebró sus dientes. David sabía lo que escribía. David era un hombre de guerra. Por eso los salmos nosotros enseñamos que son oraciones de guerra, porque él era un estratega y usaba terminología de militar para escribir los salmos. Por eso los salmos decimos que son oraciones de guerra, porque tú lees los salmos y siempre dice: destrúyelos, acábalos, termínalos, levántate, písalos, sopla sobre ellos. Usa terminología militar. Por eso cada vez que tus enemigos se levanten en tu contra, agarra tu Biblia, abre tus salmos y empieza a decir: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, mas tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo voy a acostarme y dormir, porque tú vas a estarme sustentando. Señor, levántate, levántate y hazme justicia. Levántate y hazme justicia. Levántate y hazme justicia. Por eso tú tienes que utilizar los salmos, hermano. Porque cuando tú utilizas los salmos, tu enemigo lo destruyes por completo. David escribió este hermoso salmo número 3 en medio del desierto. Cuando salió del monte de los olivos, dice la Biblia, y nos sigue diciendo el libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel. Vámonos rápido porque voy a terminar. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo, dijimos, 15, verso 13. Y entonces corre, dice el 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantámonos y huyamos, porque podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y nos arroje en mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia, él en pos de él, y dejó
el rey 10 mujeres concubinas para que guardase la casa. Salió pues el rey con todo su pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido de pie hasta Gat. Aquí está sucediendo algo muy hermoso. Los hombres de David le dijeron: Señor, nosotros estamos listos, da la orden, matamos a Absalón, dinos, es tu hijo, lo sabemos, pero lo que te hizo no tiene nombre. Danos la orden, rey, y lo matamos. Y el rey dijo: es mi hijo, no puedo atentar en contra de él, pero Señor, tú eres su padre y te quiere matar, dinos qué hacemos. Y el rey dijo: vámonos, dejémosle. Quiere el reino, dejémosle el reino. Pero lo más hermoso es que hubo gente que siguió a David, hermano. Muchos siguieron a David. Él ya no era el rey, él ya no tenía un palacio, él ya no tenía gente a su servicio del palacio, él ya no tenía una corona. Legalmente él no era el rey, ya no tenía un cetro, ya no era rey legalmente. Pero sabes, la gente que lo seguía no veía al rey por la corona, no veía al rey por el cetro, no veía al rey por el palacio, veía al rey que él tenía dentro. Y le dijeron: Señor, a donde tú vayas nosotros vamos. Y entonces había una práctica en tiempos antiguos, que cuando el rey estaba en guerra o en conflicto, el rey se paraba y todos sus soldados pasaban delante de él, desfilaban todo su ejército, y levantaba la mano derecha y le decía: estamos contigo. Cuando David bajó del monte y vio unas cuantas personas, dijo: pues ¿qué podemos hacer unas cuantas personas? Pero cuando él se puso de pie, empezaron a desfilar gente tras gente, tras gente, tras gente, tras gente, levantándole la mano y diciéndole: Rey, te somos fieles. Qué maravilloso es eso, hermano. David vio desfilar familiares, amigos, soldados. Pero lo que más le llamó la atención, escúchame bien, casi termino. Lo que más le llamó la atención fue un hombre con 600 hombres. Vio a sus familiares, vio a sus amigos, vio a su gente que estaba con él, le dijeron sus cocineros, vio a sus soldados, a sus guerreros, vio a los que hacían el aseo en el palacio, vio a todos desfilar, le dijeron: te somos fieles, dinos qué tenemos que hacer. Pero lo más hermoso de esto es que vino un solo hombre con 600 personas. Desfiló, se cuadró delante de David y le dijo: Señor, aquí estamos. Yo creo que David no pudo contener las lágrimas. Yo creo que David lloró. Dice el verso 19, el verso 18: y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie. ¿Cómo dice? A pie. No en caballos, no en carros, vinieron a pie. En cuanto se enteraron del problema, vinieron corriendo para enlistarse y decirle: aquí estamos, rey. Y dice que vinieron a pie desde Gat. Hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacerte hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se presenta este hombre llamado Itai, levanta la mano y le dice: Rey, estamos contigo, no estás solo, 600 hombres vienen conmigo y se vienen a ponerte a tu disposición.
David les dice: no es tu problema. ¿Para qué mezclas a estas personas? ¿Para qué les provocas problemas? Mira, mejor regrésate al reino. Regrésate con Absalón, él es el rey. Regrésate. ¿Para qué le buscas problemas a estas 600 personas? Y mira lo que dice Itai Geteo. Y luego le dice: ayer veniste, trajiste a estas 600 personas, hoy vuelves a venir. Me da pena que vengas, me da pena que los hagas traer. Pero dice el verso 21: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, ahí estará también tu siervo. ¿No le da gusto esto, hermano? ¿No le da gusto? ¿No le da gusto? Vamos, dale un fuerte aplauso. Le dice: el problema no es con los hombres, velos, ¿para qué les buscas problemas? Mira, que Dios te tome en cuenta lo que acabas de hacer. Yo te bendigo, vete. Que Dios te colme de amor, que te colme de bendiciones. Vete, no es necesario. Y por más que David lo quería hacer que se fuera con los 600 hombres, el hombre se paró y se cuadró y le dijo: vive Jehová, que nosotros no nos vamos a ir, aunque nos corras, aunque nos despidas, aunque nos digas no te queremos aquí, aquí vamos a estar. Porque vive Jehová, para vida o para muerte, nosotros vamos a permanecer aquí. Porque tú eres nuestro rey. No tenía corona, no tenía cetro, pero para ellos seguía siendo el rey. Muestra de respeto, muestra incluso hasta de dar su vida por el rey. ¿Sabes? Eso se llama lealtad. Eso se llama lealtad, hermano. Y sabes, hace falta personas aquí que sean leales, que digan: no importa, Señor, para vida o para muerte, con problemas, sin problemas, en escasez, en abundancia, en pobreza, Señor, te voy a seguir. No va a haber nada que me va a separar. Tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, yo voy a ir. A donde tú te muevas, yo me voy a mover. Tu Dios, Señor, será mi Dios. Yo prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la sanidad, en la escasez, en la abundancia. Prometo serte fiel. En la lealtad, en la deslealtad, prometo serte fiel. ¿Sabes que el nombre de Itai significa en el hebreo siempre conmigo, cercano, siempre de pie, amigo fiel? El nombre de Itai significa siempre conmigo, cercano, siempre de pie y amigo fiel. Alguien que lo tienes ahí parado y que te dice: hasta que terminemos de hacer el aseo, pastor, hasta que se cierre el candado, hasta que se ponga chapa, ahí estoy. ¿Qué le hace falta al reino? ¿Qué le hace falta a la iglesia? ¿Qué le hace falta para que el reino se extienda? Ahí yo soy fiel, en las buenas y en las malas. Dios te colocó en esta casa espiritual como un Itai. ¿Me explico? Dios te colocó en esta casa como un Itai para estar siempre con Él, siempre cercano, siempre de pie, siempre siendo un amigo, hermano. Tu fidelidad primeramente se la debes a Dios, pero también se la debes a la gente que Dios ha puesto sobre ti para bendición. ¿Cuántos dicen amén? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Seguro, en las buenas y en las malas. Nunca te detengas porque te han lastimado. Nunca te detengas porque te han engañado. Nunca te detengas si te han traicionado. Nunca te detengas si te han criticado. Nunca te detengas. Sigue marchando, sigue caminando, sigue portándote fiel con Dios. Ten honor, ten fidelidad a Dios. Quien te lastima te va a hacer fuerte. Quien te critica te hará importante. Quien te envidia te hará valioso. Cuando alguien te desea lo peor,
es porque te está pavimentando la carretera para llevarte a lo mejor. ¿Me escuchaste? Quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso. Y cuando alguien te desee lo peor, entonces está pavimentándote la carretera para llevarte a lo mejor. ¿Me escuchaste? Se acabaron los Absalón, se acabaron los Absalón, y está surgiendo una generación de Itai, una generación fiel, una generación leal, una generación con honor, hermano, que sirva a su rey, que sirva a su Señor. Termino. El criado de Saúl, cuando lo vio que estaba perdiendo la batalla y los hijos muertos de Saúl, Saúl le dijo al criado: saca tu espada y mátame, atraviésame con ella. Y el criado respondió: líbreme Dios de tocarte a ti, rey. Líbreme Dios, porque esta espada no fue hecha para hacerte daño, esta espada fue para defenderte. Esta espada no fue hecha para hacerte daño, esta espada fue para defenderte. Yo no te voy a herir, yo no te voy a hacer daño. Y entonces Saúl le tomó la espada y él mismo se enterró esa espada. Y cuando vio su criado a su señor muerto, tomó la espada y se murió junto con él. Hasta donde Él nos lleve, hasta donde Él nos lleve. Pero en ningún momento le vamos a dar la espalda, en ningún momento lo vamos a traicionar, porque entonces no seríamos dignos de Él. Fieles hasta la muerte. Porque lo que Dios quiere son 4 cosas, porque 4 cosas hay en su reino y más: fidelidad, ¿qué más? Honor, gratitud y lealtad.